Y jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el tema de áreas de regiones triangulares. Ya, miren, nosotros ya sabemos cómo es la figura de un triángulo, cuántos lados tiene, cuántos ángulos tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día vamos a calcular su área, ¿de acuerdo? Área, ¿cómo se calcula el área? Miren, aquí tenemos un triángulo, ¿correcto? Un triángulo tiene una base, que es toda esta línea que está aquí, es una base y tiene una altura, ¿no? Entonces, para poder calcular el área de un triángulo, necesito conocer dos cosas nada más. Su base y su altura. Ya, base y altura. Entonces, vamos a escribirla ahí. A ver. Muy bien, muy bien. Y acá, base, vamos a escribir base, base, que viene a ser esta parte, ¿no? La base, y la altura es esta de acá, ¿no? La altura. Entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿de acuerdo? Formulita, no te olvides, básico. Base por altura sobre 2, ese es el área de un triángulo, ¿ya? Y ese triángulo que tú estás viendo es un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? O sea, es un triángulo normal que todos en nuestra mente tenemos, ¿no? Un triángulo acutángulo, ¿ya? Ahora, tenemos aquí el otro tipo de triángulo, que es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué se llama obtusángulo? Mira esta forma, porque posee un ángulo obtuso. ¿Dónde está el ángulo obtuso? Aquí. Este ángulo obtuso pues es mayor que 90, menor que 180, por eso tiene esta figura, ¿no? Es un triángulo obtusángulo. Y el triángulo obtusángulo igual, ¿no? Se necesita conocer la base y la altura. Acá está la base y la altura, ¿no? La altura acá obviamente que acá tiene que ser 90 grados, ¿no? Base y altura. ¿Ya, jóvenes? Entonces, igualito. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Ya acá tiene que ser recto, obviamente. ¿Ya? Acá está, ¿ves? Base por altura sobre 2. ¿Ya? Es la misma fórmula, ya tanto para el triángulo acutángulo, para el triángulo acutángulo, la misma fórmula, y también aquí para el triángulo rectángulo. Miren, el triángulo rectángulo también, rectángulo porque es recto aquí, ¿no? Base y altura. Entonces, el área del triángulo es base B por altura C, bueno, acá la he puesto altura C sobre 2, ¿no? Pero, jovencitos, en un triángulo rectángulo es mejor decir que la fórmula para hallar el triángulo rectángulo es la multiplicación de sus catetos entre 2, porque mira, este es un cateto, ¿sí o no? Cateto B, cateto C, cateto B, cateto C. Entonces, cateto B por cateto C entre 2, ¿ya? Así sería mejor, porque de repente te puedes confundir. Si el triángulo rectángulo, si el triángulo rectángulo estuviera así, entonces tú dirías aquí, esta es mi base, dirías, esta es mi base, y mi altura, no sé, ¿cuál dirías? Aquí, ¿sí o no? Esta es mi altura, ¿no? Entonces, de repente te puedes complicar, ¿no? Entonces, lo que se busca en un triángulo rectángulo rápidamente es su cateto, ¿ve? Este cateto y el otro cateto, ¿ya? El producto de sus catetos entre dos, ¿ya? ¿Ok? Claro, este también sería una forma en un triángulo rectángulo para hallar también, ¿no? Este es su base estructura, pero no tengo esto de acá, no tengo esto acá. Lo que me van a dar de repente es este cateto A y este cateto C, ¿no? Entonces sería A por C entre 2, ¿ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, no te olvides, se multiplica sus catetos y se divide entre 2, ¿ya? Ya. Ahora, podemos hallar también el área de un triángulo conociendo un ángulo y el medio, el ángulo, ¿no? Acá está el medio de los dos lados, ¿no? En el medio de este lado B y en el medio de este lado C. Entonces, este ángulo θ siempre va a estar en el medio de este lado C y este lado B, ¿no? Entonces, formulita, para hallar el área de un triángulo, digamos, mediante la fórmula trigonométrica sería así, ¿no? Sería así, ¿no? Multiplicas el lado B por el lado C, eso lo divides entre 2 y todo esto por seno de θ, ¿no? Claro, por ejemplo, de repente tienes un triángulo así, como te digo, ¿no? Tienes un triángulo aquí, acá tienes un ángulo θ, este lado mide A, este lado mide B, entonces acá como hallo el área de ese triángulo. Entonces, ya, el área de ese triángulo simplemente lo voy a hallar multiplicando el lado A por el lado B entre 2 y todo ello por el seno del ángulo θ, en este caso, seno del ángulo θ, ¿no?
Y ese, obviamente ese ángulo θ tiene que estar siempre entre los dos lados, entre el lado A, entre el lado B, o sea, aquí, en el medio, ¿ya? Y eso se llama fórmula trigonométrica, ¿no? Eso lo vamos a usar también, recuerden bien eso. Ahora, también podemos hallar el área de un triángulo conociendo sus tres lados. Mira, lado B, conozco el lado C, conozco el lado A. Entonces, si yo tengo un triángulo y conozco sus tres lados, ¿puedo hallar su área? Claro que sí, puedo hallar su área, ¿no? Toda esta área, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula esta área? Fácil, te voy a decir. Primero tengo que hallar el semiperímetro. ¿Qué cosa es el semiperímetro? El semiperímetro viene a ser la suma de los lados entre dos, es decir, el lado A más el lado B más el lado C, todo ello entre dos. Eso viene a ser el semiperímetro. Una vez que yo conozca el semiperímetro, reemplace mi fórmula, ¿no? Digo, el área de ese triángulo va a ser raíz cuadrada de P, que es el semiperímetro, por P menos A, por P menos B, por P menos C, ¿no? Entre paréntesis, ¿de acuerdo? Opero esto y me sale el área de este triángulo conociendo sus tres lados. ¿Ve? Conociendo este lado, conociendo también este lado y conociendo este otro lado, ¿ya? Así puedo hallar también el área de un triángulo, conociendo sus tres lados. ¿Ok? Se llama fórmula de Irón. Y el clásico, ¿no? El recontra conocido, ¿no? Que es el área de un triángulo equilátero, ¿no? ¿Cómo se calcula la formulita para el área de un triángulo equilátero? Recontra sencillo. Acá está. El área de un triángulo equilátero, la formulita es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Recuerda que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, ¿no? Lado L, lado L, lado L, y también sus tres ángulos iguales de 60 grados cada uno, ¿ya? Entonces, si yo deseo calcular el área de un triángulo equilátero, simplemente necesito conocer su lado, ¿sí? Cualquiera, porque recuerdan que los tres son iguales, elevar al cuadrado, multiplicar por raíz de 3 y dividir entre 4, y listo, se acabó. Pero también puedo hallar el área de un triángulo equilátero conociendo su altura, ¿ven? Mira, conociendo su altura. Si solamente conozco su altura, entonces, ¿qué puedo decir? Ah, ya, el área de un triángulo equilátero va a ser igual altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. ¿De acuerdo? De esta forma también puedo hallar el área de un triángulo con equilátero, ¿no? Ya no conociendo su lado, sino automáticamente conociendo también su alturita. ¿De acuerdo? Su altura, ¿ya? Entonces hay dos formas, ¿no? Para hallar el área de un triángulo equilátero, conociendo su lado o conociendo su altura, ¿ya? Muy bien, pasamos a otra fórmula. Ahora, cuando yo tengo, digamos, un triángulo, ya, quiero conocer el triángulo, de su área, pero adentro me doy cuenta que tengo una circunferencia, ¿cierto? Adentro del triángulo, si te das cuenta, ¿no? Quiere decir que la circunferencia está inscrita en el triángulo, ¿no? Entonces, si tienes un triángulo y adentro del triángulo te das cuenta que tienes una circunferencia, obviamente toda circunferencia viene con su radio, y quieres hallar su área, entonces, ¿qué vas a hacer? Facilito, ¿no? Sí. Ah, ya, el área de este triángulo, en donde yo veo que adentro hay una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su área? Fórmula. Va a ser igual a P por R. ¿Qué cosa es P? El semiperímetro, recuerda, el semiperímetro. El semi es la mitad del perímetro, semiperímetro por R, o sea, semiperímetro por el radio, ¿de acuerdo? Claro, entonces si tú quieres hallar el semiperímetro, tendrías que conocer los tres lados, ¿no? ¿No? Tendrías que conocer los tres lados y dividir entre dos, porque quiero el semiperímetro, y multiplicar por su radio, ¿no? Es otra formulita, ¿de acuerdo? Una formulita más con la que puedo hallar el área de un triángulo, ¿no? En función del inradio. ¿Qué cosa es el inradio? Es el radio de circunferencia inscrita en el triángulo, ¿de acuerdo? Y ahora, acá es lo contrario. Si aquí la circunferencia está dentro del triángulo, acá es al revés. La circunferencia está fuera del triángulo. ¿Te das cuenta? La circunferencia está fuera del triángulo, ¿ves? Y también puedo conocer en función del circunradio, ¿no? Entonces, o sea, entonces aquí, ¿cómo sería? Tengo un triángulo, perfecto. Y ahora el triángulo está dentro de la circunferencia. Obviamente tenemos un radio. Entonces, yo quiero hallar el área de este triángulo. Entonces, ¿cuál sería? Ah, ya, fácil. Multiplico este lado A por este lado B, por este lado C, A por B por C, que vienen a ser los lados triángulos, y lo dividimos
entre 4 veces el radio. ¿Ya? El radio. ¿Qué viene a ser acá el circunradio? Ese radio de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿no? Simplemente que es el radio nomás, ¿no? El radio de la circunferencia, ¿ya? Bien jóvenes, miren, esa es la teoría, miren, esa es toda la teoría que vamos a ver. A ver, recapitulando. Fórmula básica, base por altura sobre 2, para hallar el área de un triángulo. Con esta formulita, base por altura sobre 2, puedo hallar este triángulo normal, este triángulo que es un triángulo octángulo. También puedo hallar con la misma formulita el triángulo ángulo. También puedo hallar el triángulo rectángulo, claro, siempre y cuando el triángulo rectángulo esté vertical, ¿no? En forma vertical, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si está en forma, digamos, horizontal, echado de costado, ahí yo te aconsejo que busques sus catetos lo multipliques y lo divides entre 2, ¿ya? Y también esta fórmula, ¿no? Mediante la fórmula trigonométrica, conociendo este lado, y en el medio está el ángulo, ¿no? Básico acá, B por C sobre 2 por el seno del ángulo teta. También puedo hallar, conociendo sus 3 lados del triángulo, puedo hallar también, mediante la fórmula de Rho, el triángulo equilátero, ya ven, sea por el lado o conociendo su altura. El triángulo, cuando yo tengo una circunferencia dentro del triángulo, multiplico P por radio, ¿qué cosa es P? Semiperímetro, o al revés, ahora cuando el triángulo está dentro de la circunferencia también, ¿no? Multiplico los 3 lados y lo divido entre 4 veces su radio, se acabó. Jóvenes, ¿hasta aquí la teoría está bien o no? Háblenme. Sí, profe. Ya, correcto. López, recibí tu mensaje. Sí está habilitado, ¿eh? La tarea. Sí está habilitado, revísalo bien. Ahí lo último que hemos hecho ha sido este tema, que es polígonos, ¿no? Polígonos aquí regulares. Hemos hecho este tema. Está colgado en el Classroom. Hay un espacio especial para que coloques tu tarea. Ya, fíjate bien, por favor. Ya, profe. Ya, muy bien. Y los demás también pueden confirmar eso, ¿ya? Está ahí, ya algunos ya han enviado su tarea, muy bien, los felicito. ¿Sí? Ya, vamos con el ejercicio número 1, muchachos. A ver, ejercicio 1, práctica de clase, página 92. Bien, miren, yo quiero conocer el área de este triángulo, que está sombreado de color verde. Ya, ¿qué conozco? Conozco un ángulo que es 60 grados, recuerda, 60, 30, 37, 53, se te hace conocido, ¿verdad? Correcto. Y este está en el medio de los dos lados, en este lado que mide 10 metros y de este lado que mide 8 metros, ¿no? Sino que de repente no lo visualizas porque está en forma horizontal, ¿no? Lo ideal es que esté así, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que esté 60 grados aquí que esté a 8 metros y acá que esté 10 metros, ¿no? Entonces ahí lo vas a visualizar mejor, ¿no? Y quiero conocer obviamente todo este triángulo, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula, ¿qué fórmula? Trigonométrica, ¿no? Trigonométrica. ¿Cuál, profesor? Este de acá, te enseño aquí, ¿ves? Fórmula trigonométrica, cuando tengo un ángulo en el medio de dos lados, ¿sí? Esto, ¿ya? Acá está la fórmula. Multiplicas el lado B por el lado C entre 2 por el seno del ángulo θ. En este caso, entonces, vamos a colocarle su nombre. Acá sería fórmula trigonométrica. ¿De acuerdo? Fórmula trigonométrica. ¿Cuál es la formulita? Entonces digo, allá. El área va a ser igual, entonces, multiplico los lados. El lado 8 por, a ver, un ratito. El lado 8, ¿por quién? Por el lado 10, todo ello entre 2, ¿ya? Entre 2, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Y qué ángulo está en el medio de los dos lados? ¿Qué ángulo está? 60, ¿no? Por el seno de 60. Esta es la formulita, jóvenes, que estoy aplicando. Esta de aquí, ¿correcto? Esta de aquí. Entonces, bien. Muy bien, entonces acá, a ver, en la mente. 8 por 10, 80. 80 entre 2, 40. 40. Perfecto. 40
por el seno de 60. ¿Quién me dice cuánto es el seno de 60? Seno de 60. ¿Ah? ¿Quién sabe? Triangulitos, ¿no? Triangulitos notables, muchachos, eso no se olviden. Seno de 60, ¿quién me dice? Bueno, seno de 60 es Raíz de 3 sobre 2. perfecto, muy bien, excelente, muy buena, muy buena. Raíz de 3 sobre 2, excelente, señorita, excelente, la felicito. Raíz de 3 sobre 2, muy bien. Ya, eso ya no la voy a enseñar, pues, ¿no? Se supone que eso ya debe saber, ¿no? Seno de 30, seno de 60, ¿no? Maneja sus triangulitos nomás, ¿no? Ya. Una sola vez nomás lo voy a hacer, miren aquí, esto ya hemos hecho varias veces ya. Tengo aquí el triángulo rectángulo. Tengo un ángulo de 30. Tengo un ángulo de 60. Triángulo notable de 30 y 60. Recuerda que a 30 se le pone K. A 60 se le pone K raíz de 3. La hipotenusa es 2K. Pero nosotros cuando queremos calcular rápidamente el seno en 30, coseno en 60, tangente en 30, ¿qué hacemos? ¿Que el K valga 1 o no? Hacemos que mi K valga 1. 1. Acá sería 1 raíz de 3, raíz de 3. 2 por 1, 2. Entonces ya, ahí está. 1 a 30 se lo pone 1, a 60 raíz de 3 y la hipotenusa 2. ¿Por qué? Porque mi K vale 1, ¿no? Eso es por cuestiones inmediatas, para poder sacar rápido. Entonces, quiero el seno de 60, seno de 60, seno de este ángulo. ¿Cómo se define el seno? Cateto opuesto, ¿sobre quién? Sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, eso de memoria. Cateto opuesto de 60, el que está al frente, el opuesto. Raíz de 3, hipotenusa, 2. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien dicho, señorita. Ahora, ¿quién se va? Bueno, ¿puedo sacar mitad o no? Claro, puedo sacar mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 40 es 20, ¿cierto? ¿Y cuánto me va a quedar entonces? Me va a quedar a, el área va a ser igual entonces aquí, 20 raíz de 3, ¿cierto? 20 por raíz de 3. ¿Y jóvenes, estamos bien? Háblenme. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Ya. Tomen nota, por favor. A ver, tomamos nota. 2 minutos como máximo para cada ejercicio. Los espero. Ya está, profesor. Ok, Romero. También los demás me avisan, por favor, cuando ya terminen de escribir o tomarle captura. No sé cómo están haciendo. Listo, profe. Ok, ok, Bien, sigamos entonces, muchachitos. A ver, me escriben por mensaje.
Muy bien, te espero, correcto, correcto, Domínguez, te espero, perfecto. Así, si su micrófono está mal, pueden escribirme por el chat. Ya Belén, listo, profe. Ya un ratito. ¿Me avisas, Domínguez? Y está, profe. Ya, correcto, correcto, López. Domínguez, ¿cómo vamos? Avísame. Ya, vamos a esperar unos ratos, Domínguez. Ya, Domínguez está escribiendo eso. Ya, Continúe, profe. ya, voy a seguir. Jóvenes, más de 2 minutos yo creo que es suficiente, ¿no? Porque no hay tanto tampoco que escribir acá, ¿no? Ya, ok, Domínguez. Listo. Vamos con el ejercicio 2. Miren, en el ejercicio 2 me pide calcular el área de la región sombreada. Yo tengo dos regiones, una a la izquierda y una a la derecha. Entonces, debo de sumarlos, ¿de acuerdo? Debo de sumarlos. Entonces, ya, lo voy a hallar por partes. Ya, miren, me doy cuenta de algo, que acá yo veo un triángulo rectángulo y aquí hay un ángulo de 37 grados. Ah, eso es conocido, ¿sí o no? 37, y entonces el otro, ¿cuál será? 53. 53, ¿no? Entonces, aquí debe ser 53, ¿cierto, jóvenes? ¿Correcto? Ahora, nosotros recordamos que por triángulo notable 37, 53, ¿cómo sería? A ver, triángulo notable es 30 37 y 53. ¿Qué podemos deducir? A ver, ¿qué sabemos de eso? Ah, ya. Nosotros sabemos que a 37 se le opone 3K, a 53 4K y la hipotenusa 5K, ¿no? Entonces pongamos, a ver, a 37 se le opone 3K, ya. A 37 se le opone 3K, perfecto. 3K. A 53, 4K, 4K y a la hipotenusa 5K, ¿cierto? 5K, eso lo sabemos nosotros. Ya. Pero resulta que la hipotenusa ya es 10. Ah, ya, entonces debe ser igual a 10. 5K igual a 10, entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto vale mi K? 2 o no. ¿Sí? Mi K vale 2. Perfecto. De ahí puedo deducir que mi K vale 2. Correcto. Si mi K vale 2, jovencitos, ya puedo saber cuánto vale este lado AD, ¿no? Ya puedo saber cuánto vale este lado D y cuánto vale el lado B, ¿no? Entonces, acá es 4K, pero mi K vale 2. Sería 4 por 2, entonces 8. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, este de aquí vendría a ser 8, ¿no? ¿Está bien? Ya tengo 8. Ah, aquí es 3K, pero mi K vale 2. Entonces, ¿cuánto sería 3 por 2? 6. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo aquí que esto vendría a ser 6, ¿correcto? Entonces, primero hallamos el área del triángulo ABD, ¿no? Entonces, el área del triángulo ABD. ¿Cómo se calcula? Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo era el producto de sus catetos entre dos, no? Pero en este caso, como está en forma vertical, también se puede decir, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿no? Ya. 8, cateto 8 por cateto 6 entre entre 2, ¿cierto? Base por altura entre 2, base por altura entre 2, base por altura entre 2. 8 por 6, 48, entre 2, 24. 24, ¿no? Estoy con metros, corre con metros al cuadrado. Recuerden que el área siempre sale en unidades cuadradas. 24 metros cuadrados. Ya llené el área del triángulo. Ahora del otro, me falta el otro, ¿cierto? Ahora voy a dar el área del triángulo EBC. EBC, ¿no? Es un triángulo, me doy cuenta que es un triángulo obtusángulo, ¿no? O sea, un ángulo obtuso, justo aquí en el vértice E. Entonces, ¿quién sería? Mi base por mi altura sobre 2, ¿no? Así se calcula, ¿no?
base que es 9 por mi altura, base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Muy bien, ahí está. Y eso es, ¿cuánto sería? 9 por 6, 54. Entre 2, 27. Estoy con metros, sí, metros entonces al cuadrado. Ya está. Entonces ya tengo mi área 1 y mi área 2. Me pide, dice, el área sombreada. Yo veo dos áreas sombreadas. Entonces tengo que sumarlo, ¿verdad? Tengo que sumarlo. Entonces digo, mi área sombreada, ¿no? Mi área sombreada va a ser igual a la suma de 24 metros cuadrados, 24 metros cuadrados, más 27 metros cuadrados, ¿no? ¿Cierto? Y eso me va a dar, ¿cuánto es eso? 2010, está fallando, para salir mientras está fallando su internet. Eso sería entonces 51, ¿verdad? 51. 51 metros cuadrados. ¿Ya jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí está, ¿ven? A ver, tomen nota, muchachos. A ver, cualquier duda, por favor, me avise, ¿ya? Me avisa nomás. Tomen nota, muchachos. Jóvenes, cualquier duda, me avisa. 2 minutos, por favor, para escribir. Está, profe. Ok, Jefferson. Ok, ok. A ver, ya, Rosemary, perfecto. Muy bien. ¿Cómo vamos los demás? Simplemente lo que he hecho entonces es hallar el área en este triángulo ABD, hallar el área de este triángulo BS y luego lo sumé, ¿no? Porque me pide el área sombreada. Bien, ¿puedo seguir? ¿Lo demás? ¿Sí? A ver, vamos a esperar que termine un poquito más yo. Muy bien, Romeri. Ya está, misa. Correcto, correcto. Ya.
Listo, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con la pregunta número 3. Número 3. Ya. A ver, en la pregunta 3 me dice, calcula el área de la región triangular si el perímetro del triángulo ABC es 36. Ya, P, Q y M son puntos de tangencia. Miren, yo tengo acá un triángulo y me doy cuenta que adentro del triángulo hay una circunferencia, ¿no? Cuyo radio es 8. Eso me hace pensar una formulita que expliqué antes, ¿no? A ver, ¿dónde está? Una circunferencia dentro del triángulo. Aquí está, mira, ¿ve? Aquí está. En función del radio, me dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula cuando tengo una circunferencia dentro del triángulo? ¿Cómo se calcula el área? Multiplicando P por R. ¿Qué cosa es P? El semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro, ¿no? Multiplicado por su radio, ¿correcto? Entonces voy a decir, fórmula, en función del radio, ¿ya? Entonces acá digo, ya, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer la formulita que se puede calcular en función del radio, me dice, ¿no? Fórmula. Eso se puede calcular en función del radio, ¿no? O en función del radio. Ya, formulita, ¿no? Como es P por R, ¿de acuerdo? P por R. ¿Qué cosa es P? El semiperímetro. Bueno, a mí me dicen que el perímetro, miren, el perímetro se le representa con la letra 2P, ¿ya? 2P es el perímetro, 2P. Y eso me dice que es igual, el perímetro me da el dato, dice que vale 36, ¿de acuerdo? El perímetro vale 36. O sea que 2P es igual a 36. Yo quiero solamente el P, nada más, o sea, el semiperímetro. ¿Cuánto será? 36 entre 2, 18, ¿correcto? 18. Muy bien. Y según la formulita me dice que el área es P por quién, por el radio, ¿cierto? Esa es la formulita. ¿Sí o no, jóvenes? Eso es lo que me dice la fórmula, ¿cierto? Ahí está. P por R. P es semiperímetro, R es radio, ¿cierto? Entonces ya nada más simplemente reemplazo y se acaba, ¿no? Entonces digo, ya, profesor. Entonces, hay que reemplazar nada más, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué te dicen? Digo, el área es igual al P. ¿Cuánto es el P? 18 por, ¿cuánto es su radio? ¿Cuánto es su radio? 8, ¿no? 8, ¿estamos? Entonces 18 por 8. A ver, ¿cuánto es 18 por 8? 8 por 8 es 24, llevo 4, 44. 144. Excelente, excelente. ¿Estoy con qué? Con metros. Metros al cuadrado. Siempre el área es unidades cuadradas, ¿ya? Listo, y se acabó. Se acabó ese ejercicio. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ya está. A ver, tomen nota, muchachos. Tomen nota, por favor. 2 minutos. Vamos a grabar un poquito.
Ok, Romero, muy bien. Ya, ya estamos, ya. A ver, vamos a esperar a los demás, Romero. Jóvenes, van a ingresar nuevamente, ya, termina la hora, ingresan nuevamente, muchachos, para concluir con la pregunta 4 y 5, ya, por favor. Los demás también me avisan, si ya terminaron de escribir, me avisan, me escriben por el chat, si no puede hablar. Ok, Milady, ya está, ya terminé, profesor, Milady. ¿Cómo vamos? Ya la profe. ¿Ya está Jefferson? Muy bien, muy bien, muy bien. Siempre hablando, por favor, siempre hablando. Bien, vamos a continuar. Digamos, bien, ejercicio 4, miren. Van a ingresar nuevamente, por favor, ya como les digo. Miren, me dice que es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, jovencitos, recuerden que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Acá me dice que el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa que todos sus lados son iguales? Este lado, ¿cuánto mide? 15. Todo eso también medirá 15 y todo esto también medirá 15. ¿De acuerdo? O sea que todo esto de acá debe ser 15 también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es 15, ¿sí o no? ¿Sí? Todo esto también debe ser 15, ¿correcto? Este lado debe ser 15. Pero si te das cuenta, acá es 9, le falta este tramo, ¿sí o no? Le falta este segmento de acá. Esto le falta. ¿Cuánto será esto para que me dé 15? Ya tengo 9. ¿Cuánto será? 6, ¿sí o no? 6 más 9 me da 15. De la misma idea acá, mira, yo sé que todo es 15, pero yo ya tengo 9. ¿Cuánto será entonces acá? 6, ¿sí o no? ¿Cierto? Para que sea 15, 15, 15, ¿no? ¿Correcto? Y me dice que es un triángulo equilátero. ¿Qué significa? Que cada ángulo, ¿cuánto vale? 60 grados, ¿no? Cada ángulo vale 60 grados. Aquí vale 60, acá también vale 60 y acá también vale 60. ¿No? Pero voy a tomar solamente esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta que este triángulo